América, una nueva hora comienza. Momento de revisar cuáles son los títulos más destacados en pantalla. Te los muestro acá. Empezamos con el primero. Tiene que ver con la cumbre del Mercosur. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Libre Comercio con 4 países de la Unión Europea. Detalles de esta noticia y de lo que ha sido la reunión de esta jornada enseguida. Pasamos al siguiente título. Este nos lleva directamente hasta Colombia a hablar de la agenda de Gustavo Petro. La presidencia colombiana negó un presunto acuerdo entre el mandatario con alias Fito en Ecuador, alias Fito que fue recapturado y ahora se pide la extradición a los Estados Unidos. De Colombia pasamos directamente a la siguiente título, a la siguiente noticia, el encuentro de Lula con Cristina Fernández de Kirchner. La justicia dio el permiso para que el mandatario brasileño en el marco del Mercosur se reúna con Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple con la prisión domiciliaria. Todos los detalles de ese encuentro mañana en esta señal. Siguiente titular para usted en esta jornada nos lleva de Argentina directamente. A ver, ¿hasta qué país de América Latina? Tenemos que hablar de Venezuela y el pedido de Maduro al Papa. Esta vez le ha pedido al sumo pontífice León XIV a que éste interceda ante Donald Trump. Estos son los títulos. Más noticias ahora. Ahí tenemos que, por supuesto, adentrarnos en esta importante reunión de los líderes del bloque subregional. Hablamos del Mercosur, cuyo presidente pro tempore es Javier Milei y ahora entregará el mando a Lula da Silva, el presidente brasileño, quien ya ha estado preparando el terreno en territorio europeo. Conversó en su visita en el periplo internacional con el mandatario francés Emmanuel Macron, a quien le dijo: póngase el corazón o la mano en el corazón y allí acepte esta propuesta, este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. A lo que Emmanuel Macron, en medio de lo que fue un recibimiento rimbombante con las primeras damas, abrazos, fotografías que eternizaron el momento, pues les dijo: si ustedes quieren un acuerdo, tenemos que revisarlo exhaustivamente hasta que este acuerdo tenga característica de bilateralidad que pueda beneficiar a ambas partes, algo como lo que existe entre Canadá y la Unión Europea, pero no todavía. También hay que revisar lo que ha sido esta importante reunión en la que mañana jueves, en su segundo día, culminará con el encuentro entre Javier Milei y Lula da Silva. Se encontrarán en Argentina. A su vez, el mandatario brasileño visitará a Cristina Fernández de Kirchner, su aliada, su amiga, quien dijo que después de que la Corte unánimemente dijera que ella iría a cumplir una prisión domiciliaria de 6 años por corrupción y quedase inhabilitada de por vida a cumplir con cualquier cargo público, el mismo presidente de Brasil dijo: yo llamé a Cristina Fernández de Kirchner y se derramó en lágrimas cuando me contaba lo sucedido. Él, después de un permiso de la Corte Suprema, pues podrá reunirse con su amiga Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta y vicepresidenta de la Nación. La mirada en este Mercosur está puesta en los acuerdos con 4 países de la Unión Europea y en los acuerdos que se quieren con la comunidad completa. ¿Qué van a poder conseguir? ¿Qué es lo que se busca? Recordemos que a nivel de contexto geopolítico tenemos que hablar de todas las guerras desatadas y, por supuesto, de la guerra comercial que empezó el presidente Donald Trump y que, aunque no estemos hablando de ella, en este momento hay, por supuesto, sanciones, tarifas, aranceles que pagar, que cumplir. Vaya que crece el escándalo político en Colombia. Bien,
Gustavo Petro, el dignatario, quien en este momento tiene la mirada puesta en su consulta popular, en su reforma de salud, en su reforma laboral, en mantener fieles a sus seguidores y afirmando en tantas oportunidades que lo han intentado matar. Ahora el escándalo no está enfocado en esto, sino en la denuncia oficial que él hizo hoy a su ex canciller Álvaro Leiva, a quien ha traicionado de conspiración o a quien ha acusado de conspiración y también de traición a la patria. Esto después de que se conociera a dominio público estos audios de Álvaro Leiva con un intento de conseguir apoyo de la oposición, también apoyo internacional. El nombre de Francia Márquez, la vicepresidenta, también salió a la luz. Todo esto ha llevado al mismo Gustavo Petro, presidente de Colombia, a emitir esta denuncia penal en contra de su ex canciller Álvaro Leiva, quien fue una figura clave en el proceso de paz con las FARC y ocupó el cargo de canciller hasta su suspensión. Esto en comienzos de 2024, cuando fue sancionado por irregularidades en la licitación de pasaportes. Desde entonces, a partir de allí, sus diferencias se han profundizado. Y ahora tenemos que hablar de este cese al fuego. Donald Trump ayer lo mencionaba a través de su red social Truth Social. Dijo: Israel ya está lista para aceptar este alto al fuego. Lo que sí quedó claro es que sería por 60 días. Donald Trump dijo que también Hamás estaría de acuerdo y que lo que se buscaría en los próximos días sería presentar este proyecto, esta propuesta para que los líderes de Hamás acepten, para que se pueda poner un fin a este conflicto que comenzó aquel 7 de octubre de 2023, cuando el ataque por el grupo terrorista Hamás llegó y acabó con la vida de los participantes en aquel festival. Y por supuesto marcara el desenlace de lo que fue una guerra, este conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Él lo que pide, Donald Trump, hoy lo que pide es que haya un cese al fuego total, una paz duradera y sobre todo pues haya liberación de los rehenes. Se conoció que algunos líderes de Hamás estarían dispuestos a aceptar este paso de paz, llegar a un acuerdo. Por supuesto, vamos a seguir la noticia de cerca hasta que haya efectivamente una palabra, una reacción de los líderes del grupo terrorista en medio de lo que hoy Donald Trump dice será justamente el acuerdo de paz duradero que pondrá fin a este conflicto. Y América Latina, después del presidente Yamandu Orsi recibir su doctorado honoris causa, habla ahora con la prensa presente. Esto está contestando. Escuchemos. Bastante imposible. Creo que estamos encontrando aquello que siempre quisimos, que el Mercosur, en vez de ser un corset, fuera algo que nos potencie. Y quizá algo que no todos sabemos es que para que se realice una cumbre y que tenga éxito son necesarias varias reuniones previas. Y ahí las cancillerías se han reunido varias veces para tratar de afinar esto y a su vez nuestros vínculos desde el Mercosur con los propios países de la Unión Europea para ir destrabando las cuestiones que, por supuesto, después llevarán sus años, ¿no? Esto no es mañana empieza a funcionar. ¿Esto plantea una reestructuración del Mercosur a partir del 2026 en caso de llegar al acuerdo con la Unión Europea? No creo que sea necesario. No me imagino una reestructuración, pero sí,
como te decía recién, la potenciación de la región en su vínculo con el resto del mundo. Porque más allá de que cada uno de los países tenemos que buscar la forma de relacionarnos y salir a buscar acuerdos, siempre dijimos que no es lo mismo pensar, menos nosotros, en un mercado restringido, chico, relativamente chico, que pensar en un mercado o una región con 200, 300 millones, 200 y pico en Brasil, más los 40 que son Argentina. Ya nos volvemos una región potente, y yo creo que tiene que ver también lo que está pasando en el mundo, que hace que, por ejemplo, Europa vea con bastante mejores ojos de lo que veía antes la posibilidad de relacionarse con nosotros. Orsi, ¿qué espera mañana del encuentro con Milei? Yo creo que más allá de mi encuentro con Milei, el encuentro de los 4 presidentes, que el centro de la cuestión es terminar de rubricar todo lo que se ha avanzado hasta hoy, incluso hoy que hubo reunión hasta de los ministros de Economía. Por supuesto que si se da la oportunidad de reunirnos mano a mano, tenemos temas específicos con la Argentina, pero que de todas formas están trabajando a otro nivel. ¿Sigue sin Estamos hablando ese encuentro mano a mano sigue sin concretarse por ahora? Quizá, a ver, la vez que estuvo en Montevideo y que yo fui de invitado, tuve la oportunidad de conversar 4 o 5 minutos con él y su equipo. Si mañana se da la oportunidad también lo haremos, pero la tranquilidad que yo tengo es que el diálogo es muy fluido con todo el equipo de Milei, del gobierno argentino, fundamentalmente a partir del canciller argentino, que está en contacto permanente con nosotros, sin perjuicio además que hemos tenido vínculos con los propios gobernadores, vecinos, por temas bien concretos que ustedes ya conocen. Y en esa relación con Argentina, ¿qué le preocupa a Uruguay? Yo creo que no es que nos preocupe. A ver, como siempre los uruguayos decimos que vengan muchos turistas argentinos en verano, ¿no? Pero en realidad no tenemos mayores dificultades, al contrario, se ha avanzado bastante en lo que tiene que ver con los temas del río, los temas de los puertos. Yo creo que venimos bien. Capaz que, si me apuras, lo que más me preocupa es no tener la comunicación fluida para resolver los problemas antes que pasen. Por suerte y por obra de buena gestión, venimos trabajando, resolviendo temas antes que se compliquen. ¿Piensa ir a ver a Cristina Fernández? No tengo pensado. Presidente, estamos en vivo para Telemundo. No tengo pensado. Hablaba. No. ¿Llamarla tampoco? Eso si lo hacemos en forma privada, pero por ahora no. Ya dije, y lo reitero, es un tema de la política argentina, de la justicia. Por supuesto que tengo vínculos con distintos partidos y sectores de la política argentina, y gente cercana a la expresidenta tenemos relación fluida, pero acá no hay que entreverarlos tanto. Hablaba recién en su discurso de la importancia de los acuerdos. Se llegó hoy en el Parlamento uruguayo un acuerdo por la caja de profesionales. ¿Cómo ha visto el resultado de esa negociación? Esperemos la votación, esperemos que se resuelva en el Senado y después en diputados, pero yo siempre fui optimista porque me consta que cada vez que nosotros hacemos una propuesta aparece una contrapropuesta, y así se va y se viene en esa dinámica sana que es gobierno y oposición. Y yo siempre estoy seguro, cuando enviamos un proyecto de este tipo, no va a salir el que yo quiero de buenas a primeras. Incluso hasta cuando en mi gobierno en Canelones teníamos mayoría, siempre me gustó tener niveles de acuerdo más amplios. Lo que va a salir sin duda, en caso de salir, será fruto y política de esos ¿Lo acuerdos. define como un buen acuerdo? ¿Un aumento del aporte del Estado? ¿Eso le preocupa al gobierno? Bueno, sí, no era la propuesta inicial nuestra, pero nosotros sabemos que difícil es que la propuesta que tú mandas de primera es la que sale. Yo, por supuesto, quería otra cosa, pero esas son las reglas. ¿Cambia mucho la ecuación? Presidente, ¿se van sumando presiones hacia una necesidad de aumento impositivo? No, por ahora no lo analizamos de esa manera. ¿Pero cambia mucho la ecuación económica el hecho de que pase a aportarse ahora 30, 40 millones de dólares más? No, pero de no ser así serían 160. De no llegarse a un acuerdo sería gravísimo. Porque estaríamos hablando de esos números. ¿Hay conformidad entonces? Presidente, ¿usted qué hubiese preferido en este acuerdo que dijo? Y por supuesto que la idea inicial nuestra era la que yo quería, porque aparte fue de fruto de un estudio exhaustivo. Ahora, el Uruguay funciona teniendo en cuenta los intereses y las posiciones y los planteos de distintas colectividades políticas y también de los grupos sociales o de las fuerzas sociales. Los uruguayos aportan. Es eso lo que tenemos que hacer. ¿Qué le dicen los uruguayos no universitarios que van a tener que aportar por una vía o por la otra? Y bueno, es la fórmula que se encontró en base a un acuerdo político que es el que se va a reflejar en el Parlamento. Presidente, por situación de frío... En la situación de personas en situación de calle, hay algunos fallecidos, tuvo el ministro en comparecencia, en comisión. Sí, lo escuché. Se está esperando una posible interpelación también al ministro. ¿Cómo ve esta situación? La interpelación es una herramienta que está y que se tiene que usar las veces que se quiere usar.
Por supuesto que es una situación muy dolorosa. Hay 2.800 personas hoy atendidas. Ahora se habilitó el aeropuerto. Yo podría decir, bueno, tenemos mucho más soluciones que las que se había antes. Sí, todo lo que quiera, pero se muere gente. Entonces jamás puede estar conforme y es muy doloroso lo que está pasando. No porque uno suponga que puede pasar, deja de conmovernos. Esto que pasó en Las Piedras es terrible. La intendenta dijo que había avisado a la policía. ¿Falta ahí mejorar el seguimiento, el control? Ese es otro caso. Pero falta mejorar el seguimiento, el control. Claro, porque... sí. A ver, si fuera el funcionamiento perfecto, evitaríamos muchas cosas, pero no fue este caso. Este caso de la persona que falleció es alguien que no era el mismo que en esa coordinación que hay entre Intendencia y Ministerio del Interior se había constatado, porque a esa persona sí se la atendió. A ver, yo creo que lo que nos pasa, de acuerdo a un censo del 2023, no creo que haya cambiado para bien, sino que debe estar igual o capaz que peor. Con esa cantidad de personas tenés un riesgo permanente de una tragedia. Entonces, hemos buscado soluciones y bastante más lugares. Todos sabemos esto del aeropuerto, del propio Palacio Peñarol. Sabemos que es insuficiente y no podemos aceptar jamás y conformarnos jamás de que la gente que vive en situación de calle tú le das una solución por unos días. ¿El gobierno mantiene entonces la estrategia? ¿Usted no se ha planteado, por ejemplo, cambio de equipo? No, para nada, al contrario. Estoy no solo conforme, sino orgulloso del laburo y del trabajo de la gente en calle. Pero es mantener alerta roja y qué más, porque la alerta roja se mantiene y qué más después para seguir, porque está la herramienta de la ley de falta, la herramienta de la internación compulsiva, la de evacuación obligatoria. La alerta roja tiene un poco de eso de obligar a estar en mejores condiciones. Yo no quiero utilizar esos términos que de repente generan mucho ruido, pero de hecho no está bien que el Estado y que la sociedad uruguaya dejen morir a la gente. Entonces encontramos esa alternativa. Ahora, me consta que los equipos y que el Ministerio de Desarrollo Social viene trabajando fuertemente y aumentando la cantidad de respuestas. En un momento determinado nos pidió, dice, así no, de esta forma no damos abasto, es por eso que se acudió a otro ministerio, es por eso que, en virtud de las temperaturas que se nos anunciaban, prendimos la lucecita de, bueno, acá no puede seguir funcionando de la misma manera. ¿Qué quiero decir? Que tú tienes un ministerio que constata una situación concreta, después vienen los soportes técnicos de otros ministerios, estoy pensando en el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, que te dice, bueno, podría ser... No, acá no podemos dudar ni una hora. Hay que resolver. Se hizo cargo el gobierno porque la oposición lo criticó que el gobierno... ¿Y cómo nos vamos a hacer cargo? Por favor, a mí jamás se me ocurrió decir que las autoridades anteriores no se hacían cargo de la gente que estaba en esa situación. Álvaro Delgado dijo hoy de negligencia del Estado. Él utilizará, incluso en caso de negligencia hay mecanismos. Yo jamás, y es una posición personal, se me ocurrió atribuir intencionalidad en cosas tan dramáticas y tan graves como esta. Se encuentran respuestas, se encuentran soluciones. Hacerse cargo implica cuidar, implica encontrar soluciones. Somos conscientes que la tarea de gobernar en un país como el nuestro, con la situación que tenemos de salud mental, de gente en situación de calle, gente que sale de la prisión y no tiene dónde ir, somos conscientes de que el Uruguay tiene una deuda enorme con su sociedad. Y es bueno, y me alegro que los líderes de la oposición estén tan conmovidos y tan sentidos y tan sensibilizados con la situación, cosas que jamás dudé. Ahora bien, nos tenemos que hacer cargo, tenemos que asumir nuestros errores como sociedad y como Estado y como gobierno, no tengo duda. Y de verdad reconozco la sensibilidad que tienen los partidos de la oposición tan grande para la gente en situación de A crisis. la crítica de que por cuestiones ideológicas, ¿Cómo? A la crítica de que por cuestiones ideológicas el gobierno se amputó herramientas. ¿Usted qué responde? ¿Es así? ¿Hay algo de eso o lo que no? Supongo que no están hablando de la situación de ellos, porque la cantidad de personas en situación de calle no empezó en marzo. ¿Qué quiero decir? Que como gobiernos y como Estado no hemos encontrado las herramientas. Es el Estado el que tiene que resolver. Y yo hoy estoy al frente. Pero, no sé, quizás sí que nos hayamos amputado, capaz que no encontramos la solución definitiva. Lo que sí es seguro, que dentro de la ley, todo lo que vamos a hacer y fuera de la ley, no. Presidente, la oposición buscó sacar rédito Jamás político. entendí tampoco que vivir de esa forma sea un derecho. Yo ahí soy clarísimo, no puede ser. Ahora,
reconozcamos que no tenemos todas las herramientas aceitadas como para resolver eso. ¿Se ¿Cómo intentó está sacar viendo rédito la- político por parte de estos hechos por la oposición? Y en la lucha, bueno, en la lógica gobierno-oposición, evidentemente está esa pulsión. Lo que no nos puede pasar es pasarnos de la raya y empezar a apuntar con el dedo o atribuir intencionalidad. ¿Se hizo Yo mismo le eso? iba a consultar. No creo. ¿Cómo está viendo que está funcionando esta articulación oposición-gobierno? El rol de la oposición, ¿cómo lo está observando en estos primeros meses de gobierno? Bueno, es como tiene que ser. Por supuesto que tiene que ser en función de lo que se piensa, de cuestiones de carácter ideológico también, ¿por qué no? Y por supuesto en este periodo todavía no es un tema de carácter electoral porque falta mucho y la gente quiere otra lógica. Nosotros tenemos que gobernar, la oposición tiene que hacer oposición, control y acordar. Y bueno, y ahí vamos a tener diferencias y coincidencias. Presidente, estamos en... Más días de acuerdo con el Partido Nacional ahora que incluso su nuevo presidente que han delegado en eso. Yo creo que es una ventaja el tener las autoridades constituidas en los partidos. Es una ventaja, pero de todas formas yo jamás dejé de dialogar con distintos referentes del Partido Nacional. Pero siempre mejor, por un tema hasta de formalidad y de cuidados, tener el directorio constituido o el CEN del Partido. ¿Que se hable de Colorado. 2029 en la oposición es conveniente a esta altura del gobierno o no? Yo el otro día dije, no creo que se haya malinterpretado. Ninguno de nosotros que estamos en la acción política, por supuesto en mi caso, gobierno, podemos siempre anteponer la cuestión electoral con las tareas concretas que nos toca, ya sea como legisladores o Poder Ejecutivo o las intendencias. Pero bueno, también sabemos que esto de lo que tú decías, ventaja o desventaja política, siempre va a existir. Y está en nosotros entender lo que la gente está necesitando y lo que la gente no quiere. Presidente, volviendo al Mercosur, el régimen, probable régimen, tus dólares, tu decisión que está por plantear el gobierno argentino, ¿es un punto de conflictividad dentro del Mercosur o para Uruguay por la falta de transparencia quizás de los activos? No lo analizo así, no lo analicé de esa forma. Estuve reunido después de las 4 con mi ministro de Economía, que vino de una reunión también con el ministro de Economía argentino y bastantes niveles de acuerdo. Me pierdo ese detalle de repente de qué forma nos puede influir en el caso de Uruguay. Por supuesto, las decisiones de gobierno de los otros países no pueden ser, jamás se me ocurriría ponerla en cuestión, por un tema hasta de respeto, pero me pierdo un poco de Que puede ser quizás, por ejemplo, cualquier tipo de inversiones que puedas ir desde Argentina hacia Uruguay, los activos esos están blanqueados sin saber cuál es su origen. Directamente el gobierno está permitiendo, entonces mi duda es si esto puede afectar el día de mañana cualquier, por ejemplo, tratado de libre comercio que pueda tener Entendí, ahora con entendí. otros. Ahora entendí. Yo creo que, de acuerdo a los avances que hemos tenido en distintos aspectos, no solo en temas de integración pura y dura, sino también en cuestiones hasta de seguridad, y que hemos hablado bastante con los gobiernos vecinos, que ese tipo de riesgos, o por lo menos están minimizados en la medida que cada uno de nosotros nos estamos cuidando, porque sabemos que nos miran con una lupa gigante, ¿no? Sabemos además que el avance del crimen organizado y del narcotráfico nos pone una alerta donde nosotros tenemos clarísimo que lo primero son las garantías que nuestro país tiene de control y de conocimiento del origen de esos fondos. El mundo es muy dinámico, los capitales se mueven de una forma increíble. Lo que es cierto, y permítame decirlo acá ante ustedes, que la radicación de argentinos de todo tipo, pero también inversores que han decidido ir a vivir a Uruguay, que tienen emprendimientos y que invierten en Uruguay, se ha hecho de una manera continuada a lo largo de los gobiernos, y para nosotros es fundamental que eso se mantenga porque reconocemos la ventaja de un país como el nuestro, que tenemos tanta cosa en común con Argentina y tanta cercanía. Entonces, para nosotros es una tranquilidad y que nuestros controles también sirvan para que los argentinos sepan qué es lo que realmente está pasando. Así que yo tengo mucha confianza en el vínculo y el diálogo entre los ministros de Economía de los países. Presidente, en el diario El País de Madrid se destaca en una nota sobre la convivencia democrática del Uruguay. ¿Es un rol importante esto para poder atraer inversiones para el país? ¿Cómo lo ve el gobierno? Eso me ha sorprendido
esto es personal, digo, no. Me ha sorprendido el valor que tiene la previsibilidad o el valor que tienen las reglas del juego que se cumplen en Uruguay, y cuando algún actor o alguien que toma decisiones en otros países decide invertir en Uruguay o radicarse en Uruguay, porque esa es la novedad además, lo que te ponen como activo te dicen, bueno, nosotros tenemos reglas de juego y tenemos cumplimiento de las leyes en Uruguay, pero a su vez hay una relación de continuidad y de tranquilidad política que también es tenida en cuenta cuando alguien decide invertir. Eso yo creo que es un activo que los uruguayos no sé si somos del todo conscientes del valor que tiene. ¿Le han transmitido preocupación por el atraso inmobiliario, presidente? Sí, claro, pero en realidad lo que tenemos que analizar es cuáles son los factores que hacen que el peso uruguayo valga más o valga menos, o el dólar, ¿no? Y ahí una de las cosas que estamos viendo a nivel mundial de manera inédita es una depreciación del dólar que nos preocupa. ¿No hay planes de intervenciones mayores del Banco Central? No, por ahora no, pero es bueno saber que en el mundo está pasando eso y a nosotros nos perjudica en los términos fundamentalmente para las exportaciones. Presidente, ¿cómo? De eso somos conscientes. El tema es interpretar cuánto hay de atraso y cuánto hay de tironeo, de empuje de lo que está pasando en el mundo, y hoy el resultado de la realidad que no lo teníamos antes, que es una depreciación del dólar de manera dramática. ¿Cómo observa las cifras de siniestralidad que fueron presentadas por UNACEB? ¿Hay una crisis en el tránsito uruguayo? Yo creo que sí, fundamentalmente. Yo por lo que vi en Canelones y lo que veo, el tema de la gente lesionada en motos es capaz que todo el mundo lo tiene claro, pero a mí me sorprende lo que ves todos los días. Ahí hay un tema que no terminamos de resolver. ¿Y cómo se ataca? ¿Con libreta de puntos y qué más? Yo creo que hay que avanzar, es bastante más que eso. Me gusta el trabajo que se está haciendo de la UNACEB, lo que se viene haciendo de la UNACEB de hace años y que se hace en articulación con el Congreso de Intendentes. Sé que hay medidas que son antipáticas, sé que, yo qué sé, en algún momento hasta poníamos en duda si el casco era necesario o no, o el cinturón de seguridad. Bueno, yo creo que ahí tenemos que ir acompasando las cosas que en el mundo ocurren de manera tal de frenar esto. También es cierto que el aumento de cantidad de autos en circulación o de las motos es un factor. Hoy lo ves en las calles, pero también hay una cuestión cultural que debe preocuparnos, y por supuesto la mejora de infraestructura. Yo en estos años que he pasado y que he visto, por ejemplo, cómo hay rutas que después que son doble vía tienen bastante menos siniestralidad, hay una relación también importante entre la mejora de la infraestructura y los accidentes. También sé que son polémicos los radares. También sé que los semáforos a veces estorban un poco y enlentecen, pero es un dato de la realidad. Más vale llegar antes, llegar todos.